Bienvenidos a este episodio del podcast Algoritmos. El día de hoy tenemos a un invitado que es compañero mío de la universidad y él está ahorita haciendo su maestría, se encuentra trabajando en cómputo cuántico, así que ya nos platicará un poco más sobre esto. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría saber un poco más sobre ti para la gente que no te conoce, Ariel. Eh, ¿Qué estudiaste? Bueno, sabemos que estudiamos en la misma universidad, pero para la gente que no te conoce. Ok, soy ingeniero en mecatrónica por parte de la UPITA en el IPN. Pues básicamente eso, estuve un rato en la industria, Ujú. me aburrió. Como pueden saber, la industria en México se dedica más a implementar tecnologías y procesos que importamos del extranjero, principalmente de Estados Unidos, Alemania u otros países que tienen una economía de clase 3, o sea, del conocimiento, y nosotros buscamos eso. Eso realmente a mí no me llama. Y pues el Tecnológico Monterrey me ofreció una beca parcial, a la cual pues dije no, porque todo mundo está caro. Pues fue hasta diciembre de 2017, no les quiero decir mentiras, diciembre del 18, que Ujú, me dicen, vente, te damos el 100. Entonces, ujú. 2019-2020, felizmente me convertí en computólogo. Hay que hacer la diferencia entre eh, programador y computólogo. Los Ujú. computólogos nos dedicamos a la parte matemática. De hecho, yo a veces no sé ni poner Netflix, entonces eh, tú es muy cómputo cuántico y cosas por el estilo, pero de repente cosas súper simples, no. Pero Ujú. bueno, un poco de background. Vale, vale, vale. Comentabas que estuviste en la industria un rato. ¿En qué estabas trabajando? Pues yo tuve que estudiar para terminar la escuela, entonces primero estuve haciendo camaritas, Ujú. las de la marca Dahua, como ingeniero de soporte, pero pues si bien eso ya se me hacía aburrido, me pasé un rato al área de mantenimiento industrial, aprendí a PLCs, hice mi propio sistema SCADA con Arduinos Ujú. de calidad industrial, pero pues los proyectos pues prefieren dárselos a personas que ya traen el know-how, pueden implementarlo rápido aunque sean caros. Y me Ujú. uní a ellos precisamente en KUKA Robotics, una empresa alemana precisamente, donde yo estaba en el área de warehousing, había clientes grandes. Fue curioso, fue por pensar en más lana que me volví ingeniero de software. Ujú. Eh, y pues sí, realmente me iba bien en ese ámbito, pero no tenía esta semilla, ¿sabes? De creatividad, de brillantez, de quedarme leyendo cosas que no entendía. Ajá. Y bueno, ese fue el último trabajo en Kuka Robotics antes de que decidiera salir y dedicarme a la academia. Vale, sí, 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 eso pasa a Sí, veces, sí. ¿no? Que encuentras un buen trabajo, pero nada más no es tan emocionante. ¿Qué te gusta entonces? ¿Qué es lo que dirías? Esto es lo que a mí me apasiona del cómputo. Es una crítica, Upita. No es nada severa, simplemente una perspectiva y cómo eso debe ser tomada, ¿no? Ujú, Forma excelentes científicos, ujú. pero muy malos ingenieros. ¿Y por qué forma muy malos ingenieros? Y quizás lo diga con un poco de soberbia, porque estamos muy sobrados para la industria en México. La industria en México requiere gente que sepa hacer Excel, que sepa leer un par de documentos técnicos y ya. Ujú. Entonces, pues desde que, darte una idea de que Nupita te enseñan a usar MATLAB y Arduino en tu primer semestre de la universidad, ¿no? Que es algo que para muchos que ya son ingenieros es algo que nunca han tocado. Ajá. Entonces, pues este tipo de procesos a los que estás acostumbrado ya no lo ves en la industria y llega a ser decepcionante cuando pues tú te imaginabas, o al menos yo, de Ujú. una manera muy ingenua, que ibas a llegar y ser Tony Stark, ¿no? Y a diseñar todo desde cero y como yo quiero. Cuando realmente es un trabajo mucho más sencillo, bueno, desde mi perspectiva. El cómputo es algo que, bueno, yo entré precisamente porque quería ser científico de datos, pero bueno, una cosa llevó a la otra. También me interesaba el cómputo cuántico, hubo oportunidad de meternos al cómputo cuántico, que es un área en la que viene muy prometedora y yo creo que la que vamos a hablar, ¿no? Vale, sí, 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 Pues claro. básicamente, Sale pues. Entonces, pues empecemos con esto del cómputo cuántico. ¿Qué es el cómputo cuántico? ¿Cuál es la diferencia entre
el cómputo normal, nada más para un poco de contexto. ¿Cómo funcionan las computadoras en las que nos estamos comunicando en este momento? ¿Cuáles son los building blocks? Es decir, la parte más pequeña que los conforma son los transistores. Con esos transistores se forman sistemas cada vez más complejos, pasando por registros, por flip-flops, por memorias, por unidades aritméticas lógicas, por microprocesadores, memorias RAM, memorias ROM. Eh, eh, si tú quieres ver arquitecturas, quizás puedas llamar a las CPUs, a las TPUs de otra manera, ¿no? Ujú, Pero al final de cuentas, todas ellas funcionan con transistores. Y los transistores, su idealización matemática, si quieres verlo, ujú. son bits. O está prendido o está apagado. No puede estar ni prendido y apagado al mismo tiempo. Y yo creo que esa es eh, bueno, si queremos hacer una diferenciación que sea lo más pura posible, sería que los building blocks del cómputo cuántico son completamente diferentes, muchos más complejos Ujú, que el cómputo normal. Entonces, pues esa es la diferencia, a grosso modo. ujú, Que, ujú, entonces, si tú tienes un qubit, que es como es el análogo de los bits, ujú, puede estar en varios estados en superposición. Y eso realmente, un sistema de un qubit no es tan poderoso, o se puede ver así, como que, ok, no es la gran cosa, pero cuando empiezas a ver las interacciones entre varios qubits, es cuando las operaciones se ponen sabrosas, que la matemática se pone así bastante, pues lo que a mí me gusta, llegar a mi oficina. Yo tengo una oficinita que da hacia las clases de los que son undergraduates, ajá, es decir, de los que todavía están en la ingeniería, en la licenciatura, ajá. y ahí llego y me pongo a escribir, y me encantan las caras que ponen porque, o sea, no tienen idea de lo que significa. Lo que no saben es que yo tampoco. No es cierto. No, muchas veces no es algo tan straightforward. Ujú, Para empezar, hablemos de que la mecánica cuántica es algo que es contraintuitivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no tiene nada que ver con tu experiencia en la vida cotidiana, ujú, ¿no? Porque si yo llego y dejo mi cartera en un lugar, puedo esperar que siga en ese lugar por siempre. Si yo llego y dejo un electrón en un lugar, es decir, en un estado, ujú. del estado de menor energía, si tú quieres, puedo llegar, medirlo después de un rato y ya no va a estar ahí. Ahí viene la parte que es difícil, que es mucha mate Ujú. y que no es nada intuitivo. Sí, eso es algo que me quebraba la cabeza varias veces y como te comentaba antes, lo único que yo sé de cómputo cuántico es el algoritmo de Shor. Mm, Claramente no Ok. cada paso, solamente muy a grosso modo. Y esa es la pregunta que siempre me hacía, ¿no? ¿Cómo si es que no puedes saber su posición, no puedes saber su estado? Ok. ¿Cómo puedes hacer una medición que digas, es que este sí es el resultado, ¿no? ¿Cómo puedes obtener Sí. así a grandes rasgos un cómputo de eso? El algoritmo de Shor que hace factorización de números muy grandes, Ujú, los descompone en números primos, ¿no? ujú, ¿Por qué es esto importante? ¿Y por qué? De hecho, creo que el algoritmo de Shor es lo que le ha dado más arrastre al desarrollo del cómputo cuántico. De todos los esfuerzos posibles fue ese. ¿Por qué? Porque hoy en día los algoritmos criptográficos con los que están salvaguardados tus datos personales, tus tarjetas de crédito, funcionan con protocolos del tipo SHA, ¿no? Por ejemplo, ujú, ujú. que funcionan bajo la premisa de que factorizar estos números muy grandes es un problema difícil. ¿Qué decir? ¿Qué queremos decir con difícil? Que tardarías mucho tiempo en hacerlo, ¿no? Y en corroborar que tu respuesta es correcta. Pues el año 1999, si no mal recuerdo, 98, 99, ya estoy diciendo tonterías, no tengo muy fresco, pero el señor Shor saca un paper que se le llama Factorization on Prime Numbers in Polynomial Time, ¿no? Ujú, Y como computólogo, bueno, supongo que otras profesiones también, otras disciplinas, pero cuando tú dices polynomial time, o sea, tiempo polinomial, es que es sencillo. ¿Cómo lo logra? Pues
básicamente tenemos que hablar de probabilidades, de amplitudes de probabilidades. Ujú. ¿Y por qué es esto interesante? ¿Por qué son tan importantes las amplitudes de probabilidad? Porque, bueno, un sistema cuántico tiene cierta probabilidad de estar en cero y cierta probabilidad de estar en el sistema opuesto, que es el 0 y 1. Y eso se refiere al modelo de Gates, modelo de compuertas del cómputo cuántico. Que es importante añadir que hay varios modelos. Este solamente hace caso a uno de los modelos, que es el más popular. Ujú. Hay varios populares y cada modelo sí sirve para algo en específico, pero el de Shor en específico funciona con Gate Model. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú prendes tu computadora, pues estaba todo el tiempo en ceros, todos los transistores apagados, y de repente están en otro estado. Pues cuando tú inicias una computadora cuántica ocurre exactamente lo mismo. Primero todos están en el estado cero, o en el estado basal de cualquier instrumento cuántico que estés utilizando para realizar el cómputo, pero lo que tú haces es que no ingresas un 0 y un 1, sino ingresas un alfa por 0 y un beta por 1, Ujú. tal que alfa cuadrada más beta cuadrada es igual a 1. Y bueno, quizás esto es muy técnico, pero simplemente todo lo anterior que dije significa que las probabilidades son válidas Ujú. del estado servidor. Entonces, cuando tienes dos qubits, las interacciones son de tal manera de que tú tienes la probabilidad cierta probabilidad de que sea 0, 0, cierta probabilidad de que sea 0, 1, cierta que sea 1, 0 y cierta de que sea 1, 1. Ujú. Ok, entonces tu sistema puede tener, se le llama superposición. Puedes tener la superposición de todos los estados desde 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1, pasando por todos los is. O sea, Ujú. Ujú. por ejemplo, cuando digo eso es que Sí, puede ser translate, 0.2, 0.3, 0.27, 0. no tanto todos los Ajá, enteros. O sea, ajá. traduce el binario, el entero a binario. Ujú. Supongamos que estás usando 8 qubits. Vas a poder tener 000, 001, 002, 003, 004, Ok. etcétera. Ajá, ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo crece eso? Pues de manera exponencial, ¿no? Con 8 qubits puedes tener un montón de estados al mismo tiempo y puedes realizar búsquedas sobre todos ellos. Entonces, en el algoritmo de Shor juega con las amplitudes de probabilidad de tal manera de que cuando tú corres el algoritmo raíz de n veces, siendo n la complejidad de tu número, Ujú. eh, vas a obtener gran probabilidad de que te regresen los factores. Entonces, No es, sé, es no gran sé si probabilidad. logré. La última parte, Sí, yo porque he visto animaciones al respecto, pero más adelante tal vez pueda agregar en las notas de este episodio las animaciones. Em, ok, cool. pero existe una probabilidad de que eso sea correcto y esa Sí, probabilidad es medible. Sin embargo, no es certero que las mediciones de una computadora cuántica, al menos en este algoritmo, ok. sean correctas. Eso es lo que entiendo. ¿Eso es cierto? Es más o menos cierto. Perdón por decir esto. Tiene sentido. Lo que ocurre es que cada vez que mides tienes probabilidad de obtenerlas. Entonces, existen cosas que se le llaman el lower bound y el upper bound y el expected outcome, ¿no? Dentro de la teoría de la computabilidad, de la complejidad, Ujú. si tú lo quieres decir. Entonces, para el caso medio, o sea, para un número estándar, el tiempo estándar va a ser raíz de n. Ujú. Ujú. ¿Y cómo se calcula esto? Con la probabilidad calculas la probabilidad de tener cierto input Ujú. y que te salga en tu resultado y cuánto tardas para ese input en específico. Entonces, para este algoritmo en particular es raíz de n. El otro importante es el de Grover, que ese algoritmo es un algoritmo de búsqueda y ese funciona igual en una sola corrida, pero tienes que repetirlo raíz de n veces. ¿Por qué? Pues porque como sabemos, bueno, estos sistemas son probabilísticos, entonces siempre va a haber margen de error. Ujú. Eh, pero pues precisamente por eso es que se repite una y otra vez para que encuentres cuál es el correcto, a grosso modo. Ujú. Y se oye muy bien en papel. De hecho, cuando yo empecé, dije, ok, esto es sencillísimo, simplemente voy a agarrar esto y voy a agarrar. No, es una pesadilla construir los algoritmos porque para
cada caso en específico tienes que construir una serie de compuertas que tienen ciertas características. Esas características están bien enumeradas en los papers, pero la parte técnica es un desastre. Sobre todo, no sé si vamos a hablar más al rato acerca de las tecnologías que ya existen, pero las tecnologías son sumamente limitadas. ¿En qué nivel estamos? Nosotros estamos en una era que se le llama NISQ, que se llama Near Intermediate Scale Quantum Devices, y Noisy Intermediate Scale Quantum Devices. En vez de Near Term es Noisy Intermediate Scale Quantum Devices, lo cual significa que son ruidosos, es decir, no son confiables, son de escala intermedia, no son escalables como las computadoras que tenemos justo ahora, y pues son cuánticas, evidentemente. Vale, entonces, me estás diciendo todo esto, habrá que definir algunos términos, yo también tengo que seguir leyendo para terminar de entenderlo, pero un poco más ya en la práctica, ¿cómo, no sé, cosas tan sencillas como en qué lenguaje de programación se hace esto o existe algo distinto? ¿Cuál es la interfaz que usas? ¿Cuál es la computadora? ¿Cómo accedes a ella? Vamos a regresar a algo que platicamos hace rato acerca de los bits y de los registros, ¿no? Y de los operadores, que es lo más importante. La base del cómputo digital básicamente son los bits y las compuertas universales. Por ejemplo, la compuerta XOR se ha demostrado matemáticamente que si tú tienes un número ilimitado de bits y un número ilimitado de XOR, puedes realizar cualquier cómputo. Pues esto también es cierto para las computadoras cuánticas. La diferencia es que no tenemos lenguajes de programación de alto nivel como C o alguno o Python, por ejemplo, ¿no? Que, imagínate, si hubiera eso, pues realmente yo no tendría trabajo, porque cualquiera realmente podría meterse y programar algoritmos cuánticos. El estado del arte es qubits y compuertas, y se acabó. Y hay un número limitado de compuertas y un número muy limitado de qubits. Para que nos demos una idea, las computadoras cuánticas más avanzadas tienen 50 qubits. Yo utilizo una de una marca que se llama Atos, que conseguimos gracias a un convenio que logramos hacer, mi asesor y una compañía en Houston, pero no es una computadora cuántica per se, es un simulador cuántico que tiene 50 qubits, 52 qubits, pero es una computadora como tal, digital, que es muy buena para realizar operaciones matriciales, y como las operaciones matriciales son buenas para representar sistemas cuánticos, pues ahí tienes tu simulador cuántico. Pero bueno, sistemas 100% cuánticos, puedes ver, por ejemplo, IBM Q Experience, que tú puedes llegar y correr tus experimentos, pero si bien te va, puedes tener operaciones entre 3 qubits y ya. ¿Y por qué es esto? Si dice, esta computadora tiene 7 qubits, pero realmente puede hacer operaciones entre 3, pues porque el láser, para empezar, imagínate tener el control de algo tan pequeño como un fotón o como un átomo y dejarlo en cierto estado. Es una tarea de ingeniería sumamente difícil. Entonces, para uno es complejo. Ahora, para hacer que dos reaccionen de alguna manera en específica, es decir, que se le aplique una compuerta y siga siendo coherente. ¿Qué estoy diciendo coherente? Que lo que yo le programé sea realmente lo que está ocurriendo en el fenómeno, y que cuando yo lo mida me dé el resultado del fenómeno. Pues, en resumen, las computadoras cuánticas son limitadas por retos ingenieriles, pero que desde mi punto de vista han estado evolucionando a pasos bastante veloces. Bueno, realmente, para contestar las preguntas, porque sé que me fui por otro hilo, ¿con qué programo yo? Con un lenguaje que se llama QASM, que es Quantum Assembler, en el que literalmente tú defines, este es un qubit, este es su compuerta, y así te vas haciendo operación tras operación, y pues sí, es una tarea algo ardua, y no siempre te da los resultados que esperas, pues por las cosas que ya vimos, ¿no? Ya entiendo. Entonces, es más cercano a ensamblador hasta cierto punto, pero supongo que no tiene Sí, nada que ver.
Defines las cosas casi igual. Dices, Ujú, ok, este es tu primer qubit, esta es tu primera compuerta, las compuertas se tienen que poner en este orden, vas a medir acá, puedes utilizar registros clásicos para, como si fueran ifs, ujú, pero imagínate que estás utilizando ensamblador, pero únicamente tienes acceso a 50 registros. No puede ser mucho, claro. pero ahí viene la principal diferencia del cómputo cuántico al cómputo clásico. La ventaja del cómputo cuántico radica en la complejidad de las building blocks. O sea, no necesitamos compararlas con las computadoras clásicas. Eso sería un gran error, Ujú. porque pues si quieres cosas que hagan lo mismo que las computadoras clásicas, ¿para qué? No, Digo, ya ajá. tenemos computadoras clásicas, ¿no? Google ha sido muy criticado por la academia. Recientemente hubo un paper que sacó el grupo de investigación de Google en el que proclaman lo que se le llama Quantum Supremacy. Quantum Supremacy es básicamente el nivel, bueno, las cosas para las que las computadoras cuánticas son muy buenas, pero que una computadora clásica nunca va a poder hacer, a Ujú. menos que le dejes una eternidad Ajá. de tiempo y una eternidad de recursos computacionales. Pues bueno, lo logró, pero por algo muy chistoso, precisamente sacando datos de cosas cuánticas, sacando datos de un fenómeno cuántico. Ujú. Es el análogo de que yo me pusiera a medir el pasto y decir que se comporta como pasto y algo no, o sea, no sé si es un buen ejemplo, creo que Sí, puede sí, haber sí. mejores, sin duda, pero aquí viene un downside, o sea, es un problema muy trivial. No puedes juzgar que, ok, un chango es bueno para subir árboles y que un elefante no. Simplemente son dos clases de cómputo que son diferentes y Ujú. ahí es donde se saca la palomita a Google, ¿no? O sea, ok, está bien porque dejaste claro de que no son lo mismo, pero pues sí estuvo muy, muy trivial tu problema. Ujú, ujú. Vale, entonces lo más seguro es que las computadoras cuánticas, bueno, no sé si lo más seguro, pero es posible que no vengan a reemplazar una computadora convencional, sino En que se van a absoluto, usar para cosas más específicas. exacto, en absoluto. Nosotros nunca nos vamos a comunicar con un celular cuántico, o sea, eso tenlo por seguro, porque cuando tú estás viendo mi imagen, quieres que sea mi imagen, no algo Ajá, que esté ajá. ahí entrelazado y que de repente sea y que de repente no sea. Pero otra parte interesante del cómputo cuántico, que esta parte ya no es cómputo, sino es la aplicación de fenómenos cuánticos a la comunicación. ¿Y Ujú, qué es lo que engloba el cómputo cuántico y la comunicación cuántica? Es la teoría de la información cuántica. Eso es mind blowing. ujú, Digo, yo sé un subset de todo eso, eh, pero mientras más sé, me convence de que estas tecnologías van a cambiar la manera en la que vemos la tecnología. ujú, Por ejemplo, hay una cosa que se llama radar cuántico, en el cual, ujú. pues todos sabemos cómo funciona un radar. Mandas RF, recibes RF, mides RF y mapeas un espacio en 2 dimensiones. Pues bueno, hay un radar cuántico que está diseñando, por cierto, un mexicano que se llama Marco Lanzagorta, un crack y sagrado prácticamente, que está en la US Navy, para que nos demos una idea, un mexicano en la US Navy realizando investigación, que lo que es utilizar pares entrelazados de electrones para mandarlos y regresar información. Y algo muy curioso que tienen los sistemas cuánticos es que cuando tú realizas la correlación, que bueno, no sé, creo que es un término más avanzado, pero No bueno, te puedes preocupes. obtener mucha más información de un par entrelazado de electrones que de la radiofrecuencia. Y otra cosa importante es que esto también puede ser utilizado para comunicaciones. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que un par entrelazado va a tener menos pérdidas y mayor fidelidad que, que la radiofrecuencia que utilizamos actualmente. Entonces, quizás en un futuro nos podamos ver sin tanto lag. Pues esperemos, hay cosas bastante interesantes que esperar y mucho que aprender todavía. Dentro de esta investigación y de lo que has desarrollado, ¿qué
¿Qué te parece que sea lo más complicado o cuáles son los challenges que te has enfrentado durante este año, un año y meses que llevas? El año y meses. Ok, primero pues afortunadamente no me costó tanto trabajo integrarme a la academia. Yo Ujú, creo que porque PITA básicamente es como una mini academia. ujú, Em, pero respecto a la investigación, es el desarrollar el framework, no tanto como el bagaje físico, porque evidentemente necesitas el bagaje matemático y la intuición que esto representa, pero no se me ha hecho tan complicado. Lo que más se me hizo complicado es el tener la fortaleza mental de poder leer un paper ujú, y yo creo que, bueno, eso es algo que platicando con otras personas, incluso investigadores ya añejos, que ujú, es algo que desarrolla siendo investigador, que la resiliencia intelectual, le podrías decir. ujú, El hecho de que tú puedas leer un paper que no tienes la menor idea de qué es, pero que puedas desarrollar la habilidad de irte a las referencias hasta que tú llegues como a un mínimo que dices, ok, de aquí ya entiendo, y de ahí irte a estudiar lo demás. No sé ujú. si me voy a explicar, pero pues básicamente es eso. Eso yo creo que lo he sentido muchas veces en relación de no tengo idea de qué demonios es esto, Sí, pero por sí, eso mismo quiero seguir aprendiendo y quiero saber más sobre esta cosa. Eh, exacto. sí, 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 sí. ¿Y cómo es la vida de investigación, por así decirlo? Muchas veces vemos en la tele que es como que muy aislado, que es como que muy de estar siempre pensando y demás, un poco más de día a día. Creo que es cierto ese cliché, Ujú, pero afortunadamente en donde yo estoy realizando la maestría, eh, pues me tocó un roomie de oficina que es muy chido y que se hizo un grupo muy raro. Nadie hace lo mismo, todos somos computólogos, pero cada quien está trabajando en cosas diferentes. ujú, Eh, pero pues, por ejemplo, tomamos clases juntos, nos vemos de maneras repetitivas. De hecho, solíamos tomar el té a las 5 así sharp, y discutir de cosas pues epistemológicas. ujú, ujú, Entonces, pues me parece que no es una vida, bueno, depende mucho, yo creo, de tu personalidad, pero en mi caso, antes me despertaba a cierta hora, bueno, cuando era ingeniero y ujú. tenía que cumplir cierto horario, ahora ya no. Pero eso también tiene que ver mucho de la institución en la que tú estés. Y bueno, la verdad no es que yo le quiera hacer publicidad, porque me están pagando la maestría, el Tecnológico de Monterrey, pero en ese aspecto su modelo educativo es muy bueno. De hecho, cuando fue el coronavirus, no solamente los de maestría, sino todos los alumnos desde prepa a posgrados, Ujú. en 2 semanas ya teníamos las clases normales. De hecho, nosotros no tuvimos Con ninguna retraso. pérdida, ¿no? Ujú, Entonces, pues básicamente me imagino que es algo similar a lo que tú haces, de que, bueno, que eres freelance ujú, o que has sido freelance. Tienes tus tasks, te reúnes con tu asesor 1 o 2 veces a la semana, ves tus avances, tienes tus clases, entonces tú tienes que ordenar tu tiempo para que tengas un equilibrio entre tus clases y entre tu investigación. ujú, ujú. Mucha autogestión también se necesita entonces. ¿Qué, qué recursos o de qué forma, si alguien está interesado en aprender más sobre cómputo cuántico, eh, qué debería de empezar? ¿Qué es el paso cero? Ese mínimo que dices. Afortunadamente hay una persona aquí en México que está en México, o por ejemplo, Lanzagorta es mexicano, pero está en Estados Unidos, ¿no? Ujú, Pero hay una persona en específico que puedo normal, que es el doctor Salvador Elías Venegas Andraca, una super figura, no solamente en el área del cómputo cuántico, sino de la innovación y la gestión de la innovación, ujú, eh, que tiene un curso en línea ujú, de cómputo cuántico. Entonces, si tú quieres aprender, puedes aprender del mejor, sin costo y on demand. Simplemente pones
Salvador Elías Venegas Andraca, te va a salir su canal. Y básicamente yo tomé su curso dentro de la institución y sí, es muy diferente, pero las cosas básicas y los elementos para llegar hasta donde tú quieras los va a dar ahí. Claro, claro. Entonces lo buscaré y dejaré la liga en la descripción de este episodio. Sí, sí, si quieres te la mando también. Vale, vale, perfecto, perfecto. ¿Algún comentario final que quieras hacer? ¿Alguien que quiera estudiar ya sea cómputo cuántico o que quiera dedicarse a la investigación? Pues yo creo que lo más importante sería el siguiente statement. Quien hace investigación y desarrollo es lo que yo creo que necesita el país para mejorar la calidad de vida. Está probado por muchos otros países, quizás siendo Singapur la punta de flecha de esto, que si apostamos por la innovación, por nuevas tecnologías, pues va a haber prosperidad para todos. Pues si hay raza que quiera entrar a la investigación, al desarrollo, hay recursos, bueno, específicamente para los que quieren hacer punto cuántico hay recursos, pero tristemente sí tendrían que irse bueno, ya si quieren desarrollar proyectos de muy buen nivel, tendrían que irse a escuelas cliché como, curiosamente no MIT, pero por ejemplo la Universidad de Nuevo South Wales, de New South Wales en Sydney, Uh-huh. o en Canadá, que son grandes potencias cuánticas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues ahí quedó ese mensaje para todos y muchas gracias, Ariel, por darnos este tiempo. No, no hay de qué. Muchas gracias por invitarme.